Como todos los jueves, Nuevas Fronteras. Hoy me acompaña Manuel Hale, me acompaña Nancy García. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hablamos de la ignorancia la vez pasada. La ignorancia que fue un tema... Te despachaste, Manuel, esa vez, tengo que admitir. Y nombramos el tema de hoy. ¿Cuál es? La batalla cultural, que lo poníamos como un ejemplo de ignorancia, ¿no? Claro. Porque yo decía de que me acababa de enterar que el eje de la campaña electoral del gobierno va a ser la batalla cultural como una manera de ocultar los otros problemas que son como mucho más urgentes que tiene la sociedad, que son la economía, el trabajo, el desarrollo, el crecimiento, la deuda, y como manera de ocultar, como ejemplo de hacer que la gente ignore, hablaba de que el eje va a ser batalla cultural, y dije que podía ser tranquilamente el tema de esta próxima columna. Batalla cultural. ¿Quién compone esa batalla? Y la batalla cultural es algo que se da en forma permanente y continua. Una sociedad está en proceso permanente de tensiones culturales, ¿no? Qué sé yo, ahora un fenómeno interesante, que no es nuevo, pero que sí ha tomado mucha vigencia en los últimos tiempos, como el feminismo, sí, ha puesto en tensiones cuestiones culturales. De hecho, claro, es una de las excusas de cuando aparecen resabios machistas, es decir, bueno, hemos sido formados en una cultura machista que ahora se está transformando. Y es verdad, pero lo que está claro es que estamos en plena batalla cultural en ese tema, y en otros también, solo que quizás no son tan visibles en este momento. Sí. Y yo pensaba, por eso lo tomaba como eje del tema de hoy, y me parecía interesante, que si bien estamos diciendo que la batalla cultural como tema va a ser como una especie de argucia electoral, una argucia de la campaña electoral, una manera de ocultar, pero saliendo de esa trampa, que yo creo que políticamente la oposición no tiene que caer en esa trampa, porque necesariamente hay que discutir los otros temas que son más urgentes y más acuciantes, pero sacando esa trampa de lado, no sé si no nos conviene también recoger el guante de la batalla cultural y poner en tensión el discutir si la cultura en la que vivimos, la cultura en la que nos relacionamos, la cultura en la que nos relacionamos no solo entre nosotros, sino con la naturaleza, con el medio ambiente, con nosotros mismos, con nuestra salud, con nuestros afectos, si esa cultura nos está sirviendo, si es una cultura que nos eleve, si es una cultura que nos mejore, si es una cultura que nos hace más felices, o por lo contrario nos está llevando a estas situaciones como cada vez más sufrientes, como humanidad, como pueblo, ponele la escala que quieras, como individuos. Bien, bueno, en principio en cuanto a esta batalla cultural, tengo que admitir que me suena raro decir batalla, pero como lo planteas, tiene sentido en cuanto al resurgir del feminismo. Nosotros tenemos que presentar la banderita de Me Rindo. Porque ¿Nosotros te referías al género masculino? Al género masculino, digo, tenemos que presentar la banderita de Me Rindo porque es una batalla que yo no estoy dispuesto a dar, en ese sentido. A ver, yo decido rendirme porque tiene todos los argumentos y porque es una batalla que iría contra la humanidad si yo me pusiese a contraatacar. En realidad, el decir batalla no implica necesariamente que tengas que tomar partido. Uh-huh. O sea, yo no me rindo, yo sí adhiero a la propuesta de ese supuesto adversario. Claro. Y adhiero fundamentalmente revisándome. O sea, ¿dónde tengo mi batalla? Generalmente la batalla es adentro de uno. Uh-huh. La principal batalla, hemos hablado mucho, ¿no? Del tema de el crecimiento personal y todo esto, y en realidad el crecimiento personal es una permanente batalla con nuestras partes más oscuras, con nuestras partes más atrasadas, con nuestra parte más retrógradas, digamos. Y en este caso, obviamente como varón,
Yo adhiero a los planteos del feminismo fundamentalmente revisando mis propias conductas y aceptando dónde todavía me quedan resabios machistas y tratando de que salgan cada vez menos. Sí, sí, hay algo que se ha nombrado últimamente y es cuestionar los privilegios. Creo que eso también es un ejercicio que tenemos que llevar a cabo. Bueno, en este caso es muy puntual, pero también llevarlo a cabo en distintos ámbitos, esto de cuestionar los privilegios, porque muchas veces los privilegios, no conozco etimológicamente bien el sentido de la palabra, pero el significado digo, pero los privilegios muchas veces se obtienen como contraposición de que alguien no tiene esos privilegios. Sí, obviamente. O que se basan en un atropello de otras situaciones. Y con respecto a esto, a la batalla cultural, vos nombraste la palabra oposición. Uh-huh. Y se me hace lo de no convertirnos en la oposición que queremos que sea, que mejor dicho, que este gobierno quiere que seamos. Porque es una forma también de atacar y de ponernos en un lugar que a quienes están confundidos les termina por convencer. Polarizando. Sí. Polarizando. Si lo llevas al plano netamente político, yo creo, cuando digo oposición, yo me incluyo y incluyo a la gente que conozco y estamos concretamente en Nuevas Fronteras, nos consideramos oposición, de hecho tomamos partido dentro de una propuesta que se llama el Manifiesto Argentino, sí, que tiene una propuesta como mucho más, si querés, integral de oposición. O sea, se está planteando no solo cómo se cambia el rumbo del gobierno, sino cómo se refunda la República. Claro. De hecho, en el manifiesto hablamos de una reforma constitucional donde se revisen instituciones que no están funcionando bien y habría que hacerlas de otra manera, como la justicia, como la educación. O sea, en el manifiesto nosotros nos consideramos oposición mucho más allá del cambio de rumbo del gobierno o de gobierno. Y tomado en esa esfera netamente política, si la haces más amplia y más holística, necesariamente es cultural. Tal cual. Porque si estás hablando de modificar la justicia, por ejemplo, ¿cuál sería una de las modificaciones? Seguramente hay mecanismos institucionales que hay que modificar, cómo llegan los jueces, si son para siempre o deberían ser por un periodo determinado, si hay participación popular en la elección o siguen siendo ellos mismos que se autoeligen. Hay montones de cambios que son institucionales, pero que no dejan de ser culturales. Sí. Porque hoy un ciudadano de a pie considera que la justicia le es ajena. Y cuando por alguna situación particular cae en ámbito de la justicia, es un elemento que va a soportar lo que la justicia decida. El ciudadano de a pie no se considera que ese señor que está ahí aplicando justicia o aplicando las leyes no deja de ser un funcionario que se debe al pueblo, y él como parte del pueblo es también su mandante. Culturalmente no está instalado eso. No. Desde el viejo Vizcacha que decía, hacete amigo del juez, ¿no? Parecía que el juez ya era una autoridad intocable. Sí, son situaciones que nos son ajenas hasta que nos vemos involucrados en algún caso puntual en el que decimos, che, qué bueno hubiese sido saber más de política o entender de que, de justicia, y entender de que la justicia nos es inherente también como en todos los lugares en los que transitamos. Absolutamente. Ahora, fíjate eso que yo mencionaba, la persona, el ciudadano de a pie que de pronto cae en el ámbito de la justicia, y me aparece una figura metafórica que es, somos como hojas en el viento, ¿no? No tenemos ni arte ni parte, somos quienes debemos soportar la corriente que nos lleva. Una persona que tuvo un accidente, por ejemplo, de pronto nunca pensó que iba a estar en el ámbito de la justicia, no hizo nada intencional, pero por alguna razón quedó sujeto a un juicio o algo así. Sí. Esa persona en realidad no conoce cómo se maneja esa justicia, no conoce quién designó a ese juez, no conoce cuál es la ideología de ese juez, no conoce quiénes son los que inciden sobre ese juez, cuáles son las fuerzas que inciden sobre ese juez, y sin embargo es víctima de la decisión de ese juez.
Y si vos lo llevas a lo cultural amplio, en realidad la cultura en la que estamos insertos, todos los ciudadanos de a pie, somos hojas en el viento, de las distintas situaciones de vida. Sube el dólar y nosotros somos víctimas. Sí. Baja el dólar y nosotros somos víctimas. Suben los precios y nosotros somos víctimas. Hay estabilidad y nosotros somos víctimas. Cambia el gobierno y nosotros somos víctimas. O sea, somos hojas en el viento y hay otros que son los dueños de los ventiladores. Y eso es una cultura que conviene discutir. No sé qué opinas. Sí. También es importante en esta cuestión de la batalla cultural hablar de la tecnología. O sea, hoy la tecnología juega un papel fundamental y de hecho lo estamos viendo en Brasil, todo lo que ha pasado por cómo se ha manejado la información fraudulenta y cómo ha impactado a nivel electoral y cómo la gente sigue consumiendo y creyendo a esos estímulos externos. Hoy la tecnología es fundamental y es fundamental siempre y cuando esa tecnología la sepamos usar y no nos invada nuestra vida y no nos invada nuestro poder de decisión. Bueno, yo creo que, a ver, es imposible que no nos invada. El tema es cómo hacemos para poderla neutralizar. Mira, esto que mencionaba Nancy recién de Brasil, lo leí esta mañana. Esta mañana sale la noticia que cerraron 12 cuentas de Facebook que crearon noticias falsas respecto de las elecciones en Brasil. Hoy cierran las 12 páginas, pero las noticias falsas ya decidieron la elección. Sí. Y no sé cuántos millones son los brasileños, pero más de 200 millones de personas son víctimas de ese enorme ventilador de mentiras que les impuso un fascista como presidente. Y aunque se cierren las cuentas hoy, el daño está hecho. Claro, porque esa persona tal vez no se enteró de la noticia, de la falsa noticia. Quizá votó en función de eso. Claro, pero después no le llegó la noticia de que esa cuenta era falsa. Exacto. Entonces ya te quedó esa parte de la verdad, entre comillas, que ayudó a decidir. Ahora, se me hace lógica la respuesta porque estas personas tienen todos los mecanismos de poder a su favor. Pero ¿cómo hay información que nos es tan permeable y otra que nos resulta nos genera tanta resistencia a creerla? Yo digo, leyendo noticias con respecto al Encuentro Nacional de Mujeres, que decían que en Trelew quemaron un perro vivo y salieron a compartir esa noticia con una indignación y que hirieron policías y mostraban fotos de la iglesia supuestamente quemada y la foto del policía herido. La conexión entre esas dos era una construcción que hicieron los medios, porque eran dos fotos totalmente descontextualizadas. Claro, esa construcción que hilvanaba una foto con la otra era una construcción que hacen justamente los poderes. Ahora yo digo, ¿por qué esas cosas son tan permeables? Bueno, ahí está la conexión entre el tema anterior, ignorancia, al que te estás refiriendo, y el tema de hoy, cultura. Hay una cosa que en neurociencia se llama disonancia cognitiva. Cuando vos crees firmemente algo y eso que vos crees te da cierta tranquilidad porque crees que sabes de eso, y te dicen algo que no coincide con eso, a vos te crea una incomodidad. Eso se llama disonancia cognitiva, porque lo que vos entendías entra en conflicto, entra en tensión. Eso es perfectamente utilizado hoy. Le dicen lo que el otro quiere escuchar porque la cultura que tiene, la cultura machista en la que nos formamos todos, dicen que las mujeres no se pueden independizar, no pueden ir por la libre, mucho menos organizarse y mucho menos organizarse tanto que se movilicen 50.000 personas a una ciudad del sur y que encima se identifiquen y que encima hagan talleres para discutir sus temáticas. Todo eso es disonancia cognitiva para nuestra cultura machista. Entonces basta que alguien, tomando esa incomodidad, diga cosas en contra de eso para que nosotros adhiramos, o la mayoría adhiera. Claro. Es decir, que uno sale a buscar las noticias que quiere escuchar. Exactamente. Uno forma su opinión, o ya la tiene formada,
y sale a buscar las noticias que reafirmen esa que postura. te tranquilicen, que no te generen incomodidad, porque vos cada vez que tenés que aprender algo, es incómodo. Eso se llama zona de comodidad. Uno tiende a la zona de comodidad. Si en algún momento vos tenés que abrirte a algo nuevo, hay una cierta incomodidad, consciente o inconsciente. Eso es muy bien manejado por la tecnología que mencionaba recién Nancy. Y tenemos que ser conscientes de eso, pero conscientes en el sentido de no solo conocerlo, sino trabajar, conversar y construir los antídotos. Tenemos que convertirnos en ciudadanos políticamente conscientes, en ciudadanos vivencialmente conscientes, en ciudadanos absolutamente críticos, en ciudadanos que nos agrade, no solo que no nos moleste, sino que nos agrade abrirnos permanentemente a lo nuevo. Y eso es un cambio cultural. Vaya si es una batalla cultural. Ahora, nombraste, ibas a decir algo, Nancy. No, que es muy importante esta cuestión de comprender la velocidad con la que la tecnología puede incidir en nuestras vidas, y si nosotros estamos dormidos y no prestamos atención y no aprendemos a trabajar con otros y a mirar la realidad en conjunto, es muy difícil tomar decisiones conscientes. En general, hay un filósofo francés que estudia cómo la tecnología, la velocidad con la que avanza la tecnología es tan rápida que una decisión que una persona puede tomar puede llegar a tardar meses o años, y sin embargo la tecnología en menos de un segundo toma la decisión, porque no están las variables que tienen que ver con lo humano. Y lo humano es precisamente lo que nos puede hacer evolucionar, y que la tecnología no necesariamente puede manejar cuando existe una corriente de seres humanos en una dirección. Por eso que es tan importante esta cuestión de empezar a vernos como seres sociales y como construcciones sociales. Claro. O sea, es cierto eso, el tema de la velocidad. Son tiempos que no son humanos. Y por eso es tan fácil que o por un lado o por el otro, siguiendo estas polarizaciones que están en todo contexto, son tiempos que no son humanos. Entonces por eso es tan fácil que nos llegue. Entonces es también detenernos un poco, frenar un poco. Sí, yo creo que hay que hacer como una clasificación ahí. ¿Qué llamamos humano, no? Hay un filósofo que yo sigo mucho, que es Silo, que decía que todavía estamos en la prehistoria humana y que en algún momento tendremos que comenzar la verdadera historia humana. Yo creo que si hablamos de humano hoy, evidentemente esos tiempos nos sobrepasan. Porque el humano de hoy, además de ser alguien bastante precario, bastante dormido, bastante manejado por lo ilusorio, con una conciencia semidormida, el humano de hoy además está aislado. El humano de hoy además está tomado por el miedo. El humano de hoy, cuando ella dice necesitamos ponernos atentos, es una herramienta que no se consigue solo con darme cuenta. La tengo que trabajar, construir y desarrollar. Y solo como individuo tampoco la puedo desarrollar. Por más que yo crea y sepa que es necesario, individualmente me va a sobrepasar, no voy a poder. Necesito construir comunicación. De ahí vienen los conversatorios que hablábamos siempre, que propone Nueva Frontera. Sí. Necesitamos juntarnos y conversar de eso. Necesitamos construir confianza. Necesito saber que cuando me junto con vos, así yo me equivoque en lo que estoy diciendo, no me estoy poniendo vulnerable frente a vos porque tu intención no es perjudicarme ni usar eso en contra mío. Necesitamos construir colectivos humanos, porque es la manera de despertar. No vamos a despertar individualmente, y eso también es un cambio cultural, porque la cultura de hoy hace que el individuo se vea solo. Como se ve solo, se ve impotente, y como se ve impotente, lo maneja el miedo. A partir de ahí, cualquier fascista nos puede manejar,
Puede ser un fascista de ojos blancos, de ojos verdes o de ojos celestes, un blanco quise decir, Sí. de ojos claros, o puede ser un fascista con un garrote y vestido de tortuga ninja. No importa, es un fascista que nos manipula, es el dueño del enorme ventilador y nosotros somos hojas en el viento. Es necesario construir resistencia juntándonos, trabajando nuestras conciencias, trabajando nuestro despertar. Esa es una batalla cultural. Sí, son barreras que... jaulas de aire, escuché una vez que decían, son jaulas de aire que son más difíciles de romper que las que propiamente tienen, son visibles, digo, ¿no? Cuesta romper eso, y en esta suspicacia, en esta desconfianza que en la que vivimos también, cuesta distinguir quién quiere hacernos daño o quién en verdad quiere acompañarnos, quiere sumarse, quiere decir, che, conversemos. Yo no quiero ganarte esta conversación. Ni convencerte. Claro, quiero solamente hablar por hablar, no importa. Acá no vamos... creo que el mismo hecho de hablar ya es una salvación. Quiero que trabajemos juntos nuestra ignorancia. O sea, si la trabajamos juntos es más fácil que la podamos ir desarmando. Porque vos tenés información que seguramente yo no tengo, aunque sea desde la óptica que vos le das. Sí. Eso es necesario. Y ahí aparece la necesidad de conversar, de la comunicación verdadera, intensa. Pero ese es otro individuo y esa es otra cultura. Ahí podemos contraponer, si querés, como estereotipos de la cultura actual, que es el individuo que yo decía recién, que está solo, aislado, impotente, asustado, manipulable, Sí. por lo tanto violento. Y nosotros proponemos un individuo que sea unitivo, o sea, que piense, siente y actúe en la misma dirección, que sea integral, que pueda tener conciencia de sí mismo y conciencia del otro, que sea armónico, que pueda tener conciencia de los equilibrios y desequilibrios dentro de sí mismo hacia los otros, de sí mismo hacia el medio ambiente. Es otro individuo, pero para eso es necesaria otra cultura. Y estamos en plena batalla. Independientemente que la usen como excusa para desviar la atención de las elecciones, yo creo que además de eso, deberíamos empezar a pensar que esa batalla es el trasfondo del camino que va a tomar la humanidad de aquí en adelante. No solo nuestro pueblo, porque hoy es la humanidad la que está en peligro. O sea, creo que hay un líder que se ha tomado, que está tomando esto en cuenta y se está tratando de llamarnos la atención. Y mira, nunca creí que iba a decir esto. Es el Papa. O sea, estamos tan mal que creo que hoy la Iglesia, que fue uno de los elementos que nos llevó a esta cultura, es la que está, de alguna manera, intentando revolucionar culturalmente a la humanidad. Bien, igual me va a llevar mi tiempo procesar esto que acabas de decir, por ahí justamente porque también reniego tanto con la iglesia que ya nombrar la palabra iglesia es como, a mí me genera una reticencia importante. Por eso te decía, fíjate cómo estaremos. Sí, no, obvio, con la salvedad que hiciste. Dijiste conversatorios, estamos hablando acá desde Nuevas Fronteras. ¿Se vienen conversatorios próximamente? Ese es el intento. Queremos poner, todavía no hemos encontrado el formato ideal y seguramente empezaremos a probar y iremos cambiando sobre la marcha, porque esto es aprender sobre la marcha, pero queremos generar espacios donde nos juntemos a conversar sobre los temas que nos interesan y que son de fondo, como estamos diciendo acá, que hacen a nuestro presente y sobre todo a nuestro futuro y al futuro de nuestras generaciones posteriores. ¿Cuál es el mundo que le vamos a dejar a los que siguen detrás de nuestro? Cuando hoy, cada vez que hablamos de algo, estamos ante una catástrofe inminente. Uh-huh. Cuando hablamos de economía, vemos millones de personas que están quedando fuera del sistema. Cuando hablamos de política, vemos que está todo disgregado, al punto que se vota lo contrario a lo que uno necesita. Cuando hablamos hasta de religiones, vemos que en general son máquinas de manipular. Uh-huh. Cuando la gente lo va a buscar como forma de esperanza y de contención,
terminan siendo máquinas de manipular. Porque gran cantidad de las mentiras que decíamos recién que se hicieron en Brasil, las hicieron iglesias. Sí. Iglesias que son enormes empresas multinacionales de manipulación de la mente y de la subjetividad. O sea, si esta es la cultura que nos trajo hasta acá, revisémosla rápido. Habrá que darle batalla. Rápidamente. Bueno, un placer conversar con ustedes. Ya conversamos bastante en otras ocasiones también. Así que bueno, nos encontraremos de nuevo el próximo jueves. Gracias, Nancy. Gracias a vos. Gracias, Manuel. Gracias a vos también. Continuamos con Habladurías Universitarias.